Mi madre le decía que comenzaba a sentirse mal. Aguanta, hijita, aguanta, que esto ya va a terminar. Buenas noches familia, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en donde el día de hoy les traemos un relato titulado Todo se paga, enviado por Anaí Veloz. Comencemos. Todo comenzó cuando mi mamá descubrió que mi papá le estaba siendo infiel con su mejor amiga. Al leer todos esos mensajes y ver las fotos que traía mi papá en su celular, a mi madre se le caía su mundo a pedazos. Ella lo amaba demasiado. Incluso era muy hogareña, trabajadora, bastante ahorrativa y no tenía vicios. Todo lo contrario a Irma, su supuesta mejor amiga. Ella era alcohólica, siempre andaba de fiesta en fiesta y de hombre en hombre. Tenía muy mala fama en el barrio. Incluso la gente le preguntaba a mi mamá que cómo era posible que tuviera una amistad con una mujerzuela. Pero mi madre se limitaba solo a decirles que ellos no eran nadie para juzgarla. La verdad, no sé en qué momento se enredaron esos dos, porque mi padre aborrecía verla al llegar del trabajo que ella estaba en la casa. Así que mi madre procuraba correrla antes de que mi padre llegara a la casa. Pero ese día, mi padre se estaba dando una ducha, cuando su celular no paraba de sonar. Mi madre tomó el celular para llevárselo al baño, pero mientras lo llevaba, vio en la pantalla que decía mi amor, y como imagen de contacto, una foto de mi padre e Irma medios desnudos. Mi mamá le mostró el teléfono, y él muy cínico le tomó la llamada y contestó lo siguiente. Bueno, mi amor, por ahora no puedo hablar mucho, porque Jimena se ha dado cuenta de lo nuestro, y necesito dejarle en claro algunas cosas. No podía creer el descaro con el que le estaba hablando a mi madre. Yo me encontraba en mi cuarto, que está junto al de ellos, y podía escuchar claramente todo. Mi madre le reclamaba el porqué de su traición, si ella lo amaba tanto, y él solo le dijo: Lo siento, pero yo amo a Irma. No es la manera que me hubiera gustado que te enteraras, pero ya qué más da, ya lo sabes. Ah, por cierto, se me olvidaba. Empaca mis cosas, que hoy mismo me largo. Se fue sin importarle cómo estaba mi madre. Es un desgraciado, pensé. Al entrar para ver cómo estaba, vi cómo en un par de maletas acomodaba su ropa con mucho cuidado para no arrugarla. ¿Pero qué demonios haces?, le grité enfurecida. ¿No ves cómo te trató? ¿Y tú aún sigues teniendo consideración con él? Si se va a largar, que lo haga, pero que él mismo aliste sus cosas. Nos salimos a dar la vuelta para que le diera un poco el aire, porque se había puesto muy mal. Le dije que fuéramos a la placita a comer algo, ya que por la discusión ni siquiera habíamos podido desayunar algo. Después de ordenar en los tacos de Don José, nos sentamos en una banquita de la plaza, al lado del tendido de hierbas que tenía doña Jovita. «Ay, Jimena», dijo al vernos, «veo que ya te diste cuenta de lo que estos cabrones andan haciendo». «¿Cómo? ¿Usted también sabía, Jovita?» «Sí, aquí todo el mundo nos dimos cuenta, muchacha, y si no te decíamos, era para no verte sufrir. Esos desgraciados andaban de arriba abajo como si fueran unos jovencitos. Pero una cosa sí te digo, a tu marido lo tienen a la fuerza». «No lo entiendo», decía mi madre afligida. «Esa cualquiera le hizo un amarre, pero no te preocupes, pasa mañana por mi casa que yo te voy a ayudar», le dijo mientras levantaba su tendido de hierbas. Mi madre y yo nos quedamos bastante sorprendidas, y después de cenar nos fuimos a la casa con la esperanza de encontrar allá a mi padre, pero no estaba. Realmente se había ido el muy infeliz. Esa noche no pude dormir bien, porque hasta mi cuarto podía escuchar el llanto de mi madre. En la mañana muy temprano me dijo que iría a casa de Jovita, que me quedara aquí por si regresaba mi papá. Le dije que no quería ver a ese señor, así que nos fuimos juntas a ver a la señora, y al llegar nos dijo: «Las estaba esperando, muchachas, pásenle rápido, que no quiero que vea la cabrona de la Irma y nos eche a perder todo». Nos dijo que entrábamos a un cuarto que tenía lleno de veladoras, frascos con hierbas y fotos, y un sinfín de pequeños muñecos con alfileres. Nos dijo que lo primero que haría sería darle una buena barrida con un huevo y unas ramas de pirul. Comenzó a hacerla limpia, y al poco tiempo de empezar,
le tronó el huevo en la mano a Jovita y desprendió un olor putrefacto. El color del huevo también era verdoso y viscoso. Al verlo mi mamá se asustó y comenzó a temblar. ¡Ay, hijita! Vaya que te tienen bien jodida. Yo le dije que eso era mentira, que ese huevo lo había preparado ella para asustar a mi mamá. ¿Qué has dicho, muchacha del demonio?, me respondió Jovita molesta. Si crees que son mentiras, anda a la tienda y tráeme tú el huevo si piensas que miento. Y así lo hice. Salí corriendo a la tienda y compré el huevo. Al regresar, se lo di a Jovita y no le quité la mirada de encima en ningún momento. Y esta vez, también yo me asusté bastante, al darme cuenta de que había pasado exactamente lo mismo como el primer huevo. ¿Ahora me crees?, dijo Jovita, riéndose de una manera macabra. Al ver que no podía barrerla, Jovita agarró de un bote un polvo blanco parecido a la sal o azúcar. Hizo un círculo con ese polvo y puso 5 velas, como formando una estrella. Le dijo a mi madre que entrara en el círculo y después de un rato de estar diciendo oraciones que solo ella entendía, le empezó a escupir en la cara y el cuerpo un vino, mas no sé cuál era porque no llevaba etiqueta. Lo que sí te puedo decir es que olía bastante a alcohol. Mi madre le decía que comenzaba a sentirse mal. Aguanta, hijita, aguanta, que esto ya va a terminar. Después de eso, Jovita sacó una especie de aceite verde oscuro, lo puso alrededor del primer círculo que hizo y le prendió fuego. Fue entonces cuando mi mamá empezó a querer vomitar, y cuando me iba a acercar para ver si mi madre estaba bien, Jovita me gritó: «No te acerques, o se te pegará a ti». Me quedé parada sin poder moverme, cuando mi madre comenzó a vomitar una bola de cabellos negros. Mi madre palideció al ver aquello, y cuando se quiso agachar a levantarlo, Jovita le dijo en tono fuerte: «Ni se te ocurra tocarlo, o regresará a ti». Sacó de entre sus ropas unas pequeñas piedras que parecían pedernales, las puso sobre esa bola de pelos y les prendió fuego. Cuando comenzaron a arder, salieron 2 chapulines de color negro a toda prisa, y Jovita, con las ramas de pirul, impedía que salieran del círculo. Así estuvieron por algunos minutos hasta que solos saltaron al fuego, quemándose de inmediato. Juro que pude escuchar el grito de una mujer, pero no quise decir nada. Jovita nos explicó que esto se lo habían puesto en la comida para que enfermara y poco a poco muriera. Todo comenzaba a tener sentido ahora. Mi madre le preguntó que si ya podría salir del círculo, porque estaba demasiado cansada, pero Jovita le dijo nuevamente que no, que ella sentía que había más. Abrió una pequeña bolsa de terciopelo morado. De ahí sacó unas piedras como ovaladas con unas rayas extrañas y las aventó al piso. Tiempo después, supe que esas piedras eran runas. Siguió rezando cuando mi mamá comenzó a querer vomitar de nuevo, pero esta vez se puso peor, ya que se estaba comenzando a poner morada. Se acercó Jovita sin pisar el círculo y después de mojar su mano con una agua negra, metió los dedos a la boca de mi madre y vi cómo sacó una fotografía de entre su garganta. Mi madre cayó al suelo, regresando poco a poco a su color normal. «Ahora sí es todo», dijo Jovita riéndose y limpiándose el sudor. Al salir del círculo, abrió la foto frente a nosotros, y vaya sorpresa que nos llevamos al ver que era la foto de la boda de mi mamá. Estaba la cara de mi madre tallada y sobrepuesta la foto de la zorra de Irma. «Te lo dije, Jimena, esta te tiene bien jodida. No me quiero imaginar cómo tendrá tu marido», nos decía Jovita mientras le daba un pequeño morral rojo a mi mamá, y le dijo que le serviría de protección, que ahora poco a poco le iría mal a Irma. Pero mi mamá le dijo que ella no quería dañarla, que ella quería dejarle las cosas a Dios, ya que ella no podría con la culpa y el remordimiento si algo malo les llegara a pasar. «Pero es que tú no les estás haciendo ningún daño, hijita. Solo les estás regresando lo que no es tuyo. Ella lo hizo, ella que se lo quede. ¿O quieres volver a tener lo que te saqué?» «No», le dijo mi mamá temerosa. «Entonces váyanse a su casa, que quiero descansar un rato». «¿Pero cuánto nos va a cobrar por todo lo que hizo, Jovita?», le preguntó mi mamá. «¿Tú crees que lo que hice tenga algún precio monetario que puedas pagar, Jimena?». «No»,
Claro que no, Jovita, no quise ofenderla. Mejor ve y manda al demonio que tienes por hija a que me traiga 2 panes y leche. Salí antes de que me lo pidieran porque no quería hacer enojar más a Jovita. Después de dejarle sus cosas, nos fuimos para la casa, y en el camino nos topamos con Irma, que corrió sin ni siquiera darnos la cara. No pudimos evitar reírnos, porque llevaba gran parte del cabello chamuscado. Así, pasaron los días y mi madre poco a poco se fue sintiendo mejor. Lamentablemente, mi padre nunca volvió. Él se hizo alcohólico y muy agresivo, porque seguido se podía ver golpeada a Irma. 2 o 3 veces vimos a mi papá tirado fuera de la casa, ahogado de borracho, pero después de tirar agua con sal y vinagre, como nos dijo Jovita, nunca volvió a acercarse. Creíamos que Irma estaba embarazada, porque le comenzó a crecer el estómago de una manera descomunal, pero tiene cerca de 2 años, y ella sigue con la panza igual. Dice Jovita que es toda la porquería que le echó a mi mamá, y que como se la regresamos, ahora las consecuencias las está pagando ella. Irma ha intentado acercarse a mi mamá para que la perdone, ya que no puede vivir con la factura que la vida le cobró por andarse metiendo en cosas que no sabía. El interés tan alto que ha tenido que pagar Irma a lo largo de los años ha sido terrible. Dice mi mamá que debemos orar por ella para que Dios la perdone por el daño que nos hizo. Pero la verdad, yo me rehúso, porque fue la culpable de que mi familia se haya destruido. Por eso, tengan cuidado con lo que hacen, ya que todo tiene un precio, y a veces no conviene pagar un precio tan alto por un capricho. Buenas noches, familia. Sean bienvenidos a una escalofriante travesía por los oscuros relatos del municipio de Cozoleacaque, en Veracruz. Prepárense para sumergirse en un mundo donde lo inexplicable y lo aterrador se entrelazan, dando vida a relatos horrorizantes. Los siguientes relatos fueron enviados por una seguidora, que es de dicho lugar. ¿Están listos? Comencemos. En los recónditos relatos de la bisabuela, se desentrañaba una oscura historia que envolvía a una vecina malévola, empeñada en arrebatar tierras mediante artimañas siniestras. Sin embargo, la trama tomó un giro inesperado cuando un valiente lugareño se enamoró de ella, desafiando el miedo colectivo que la rodeaba por sus maléficos actos. La comunidad quedó atónita al presenciar la transformación de la temida mujer, quien, profundamente enamorada, fue despojándose de sus prácticas obscuras, adoptando la apariencia de una mujer común. Con el paso de los años, el amor floreció y ella experimentó un embarazo genuino, en una época donde la tecnología no influía en las certezas de la maternidad. Aunque las expectativas de un niño flojo se cernían sobre la futura madre, la realidad superó las supersticiones. En el transcurso de los meses, la comunidad aguardaba ansiosa la llegada del hijo, anhelando que este acontecimiento marcara el renacer de una nueva y noble vida. Una noche de noviembre, en el que la mujer entraría en labor de parto, los lugareños se congregaron, alimentando la esperanza de que la maternidad la redimiría. Sin embargo, el destino tenía reservado una revelación aún más macabra. La llamada La Madrota resonó en la penumbra, anunciando el inicio de un suceso que perturbaría a la comunidad entera. Los gritos estremecedores rompieron el silencio de la noche, atrayendo la atención de los vecinos curiosos, y con el estallido de la fuente, un hedor fétido se desprendió, presagiando una verdad aterradora. En medio de la expectación, lo que emergió no fue un niño, sino trapos y raíces. La realidad de aquel parto grotesco dejó a todos perplejos, desenterrando una oscura realidad que había permanecido oculta. Se cuenta que el esposo, motivado por la venganza ante la supuesta muerte de su madre por cuestiones de tierras, ejecutó un acto brutal. La mujer fue condenada a un parto aberrante, dando a luz trapos y agua putrefacta con raíces, sellando su destino en un fatídico instante. Satisfecho por vengar a su madre, el esposo, en un último acto de desesperación, se disparó. Desde entonces, el lugar maldito se convirtió en un barranco inhóspito, repleto de espinas y criaturas grotescas. Abandonado y temido, ese rincón oscuro se convirtió en la morada de aquella mujer.
cuya existencia quedó atrapada en las sombras de la venganza y el horror. Este ha sido el primer relato. ¿Cómo te ha hecho sentir? Comencemos con el segundo relato. Esta historia que les comparto ocurrió en la casa contigua a la nuestra, donde, según mi abuela, ocurrían hechos nefastos, especialmente relacionados con la tragedia de niños, y la proximidad de la vivienda a una cantina alimentaba las macabras leyendas de que ahí arrojaban a sus propios hijos, o más precisamente, a los fetos de las mujeres que trabajaban en ese lugar. Cada noche, los ruidos se convertían en una sinfonía inquietante, y los espejos, testigos silenciosos, parecían reflejar algo más que la realidad. Mi hermano afirmaba que percibía la presencia de niños maltratados, mientras que mi madre, víctima de ataques inexplicables, se descontrolaba al extremo de golpearse la cara, argumentando que debía liberarse de lo que la oprimía. Días después de esa noche abrumante, hablando con mi padre, este me comentó que aquellos niños buscaban habitar dentro de mi madre, y por esa razón solo la atacaban a ella. Con el paso del tiempo, me vi obligado a quedarme solo en esa casa, y a menudo, en las tardes, una voz desconocida me susurraba: ¿cuál es mi nombre? La experiencia terminó cuando un día, a las 2 de la tarde, una sombra cruzó frente a mí, y al querer investigarla, me paralicé, sintiendo una presencia que aprisionaba mis brazos. En ese momento, mi primo entró y me rescató sacándome de la casa, mencionando que había visto cómo una sombra extraña me tenía agarrado de los brazos. Aunque yo no pude ver nada, le creí, ya que logré sentir cómo esa sombra me aprisionaba los brazos con demasiada fuerza. Esa noche, exhausto y debilitado, presencié manifestaciones sobrenaturales, bombillas explotándose, trastes de la cocina que se caían sin razón aparente y el garrafón de agua que se desplomaba. En ese momento decidí buscar refugio en casa de mi padre. Ya eran las 3 de la mañana. Al llegar a su casa, logré observar una virgen en la pared, a la cual le compartí todo lo que me estaba pasando y decidí encomendarme a ella. Meses después, al regresar a la casa, experimentamos un escalofriante grito de un niño. Fue un momento tan aterrador que decidí no volver jamás a esa casa. La casa se vendió, y las familias y parejas que llegaron a habitarla se peleaban y se terminaban separando sin ninguna razón. Una hora de desolación impidió que alguien pudiera permanecer en esa casa. Un enigma envuelve aquel recinto, marcado por sucesos que desafían la lógica y persiste en la memoria de quienes se atrevieron a vivir la inquietante realidad de aquella casa. Estos han sido mis relatos, espero que les gusten. Me encanta la página y les mando un saludo. Pero nunca imaginé lo que vería. Vi que la pareja iba levitando, flotando bastante por encima del suelo. Hola amigos, les quiero compartir mi historia. Después de jubilarme como policía, trabajé como vigilante en un mercado. En horas de la noche debía quedarme en él hasta el amanecer. Al comienzo de mi primer noche, el dueño del mercado me advirtió que iba a escuchar algo bastante desagradable, que se repetiría todas las noches, pero que no le diera importancia. Acercándose a una pared, puso una mano sobre esta y me dijo: «Esta pared es el límite con el otro terreno y es muy delgada. Escuche». En la casa de al lado se la pasan discutiendo de madrugada y desde aquí se escucha clarito. El asunto nunca pasa a mayor, solo gritan un poco y ya. Cuando usted era policía, supongo que habrá visto mucho de esto. Lamentablemente sí, y sé que a veces no hay que meterse. Cuando uno está de servicio, es el deber. Claro, pero ahora no es mi trabajo, a no ser que escuche que está muy fea la cosa. Nunca pasa de discusiones. Usted dé una vuelta por otro lado y no le dé importancia. Cuando quedé solo, comencé a recorrer el lugar, que era bastante inmenso. Como casi todas las luces estaban apagadas, iluminaba mi camino con la linterna. Revisé las ventanas, pasé por el depósito y después estuve un largo rato sentado en una pequeña pieza donde tenía una cafetera y mi mochila. A las 3:15 escuché un sonido lejano que me alertó. Salí de la pieza y caminé contra un muro. En la penumbra no quería encender la linterna, porque todavía no sabía la procedencia del ruido y no quería delatar mi posición. Escuchando, concluí que era fuera del local. Eran los vecinos discutiendo. La discusión era entre un hombre y una mujer, y cada uno intentaba herir al otro, algo que suele terminar muy mal.
Sentí el impulso de ir a golpearles la puerta, porque la voz del hombre indicaba que estaba por ponerse violento, pero súbitamente callaron. Escuché un rato más, todo permanecía en silencio, así que volví a recorrer el lugar. A la madrugada siguiente, lo mismo. Comenzó la discusión. Esta vez, golpeé la pared varias veces y callaron de golpe. Sin embargo, respondieron con golpes en la pared. Aquella respuesta me enfadó un poco, y volví a golpear. Pero la respuesta desde el otro lado fue más fuerte todavía. Entonces, decidí ir a encarar a la pareja, para ver qué clase de locos eran, y si el tipo se iba a animar a decirme algo. Tenía todas las llaves, salí por el frente y fui hasta la casa que estaba al lado. La fachada lucía bastante mal, estaba muy descuidada. Toqué la puerta y esperé. Llamé varias veces y nada. Por costumbre, fui hasta una ventana y miré hacia adentro, y por costumbre también encendí mi linterna. Pero nunca imaginé lo que vería. Vi que la pareja iba levitando, flotando bastante por encima del suelo. Ella vestía un camisón sangriento. Él, una pijama ensangrentada. Lucían como personas que habían fallecido desde hace días. Aunque sus ojos se movían, se miraban entre sí y me miraban. Flotaban avanzando por la sala. Cuando me aparté de la ventana, los dos habían arrimado la cara al vidrio. Después de eso, me siguieron con la mirada hasta que el muro del mercado se los impidió. Como era de esperarse, yo ya no pude trabajar más ahí. De esa experiencia aterradora me quedó algo. Cada vez que escucho que golpean una pared, me aterro, pues no sé qué hay del otro lado. Muy buenas noches familia, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video, en donde tendremos 2 relatos enviados por seguidores. ¿Están listos? Comencemos. Hola gente de Manos del Terror, mi nombre es Víctor, y hoy me gustaría contarles una historia acerca de un nahual que encontré de camino a mi casa. Esta historia comienza un día que salió a un parque que está como a 1 hora y media de mi casa. Cuando regresé, ya era bastante noche, aproximadamente las 11:30. Y mientras caminaba de regreso, vi a varios perros ladrándole a un perro bastante grande y con pelaje negro. Mi instinto natural fue ignorar la situación, pero al caminar al lado de los perros, el perro negro me miró directamente a los ojos. En ese momento sentí una sensación muy desagradable, que era una mezcla de miedo, asco e incomodidad. Lo que más me pareció raro es que, al momento de cruzar miradas con el perro, los demás se callaron y se fueron corriendo bastante asustados. Yo seguía caminando con bastante miedo, ya que en los momentos en el que había silencio, se podía escuchar el ruido de las garras del perro caminando detrás de mí. Pero este animal no se veía por ningún lado. En un momento, vi a un señor parado en una esquina, con una camisa negra y pantalones cafeses. Me dio un poco de tranquilidad el pensar que no me pasaría nada por estar con alguien, hasta que al pasar del lado del hombre, me preguntó, ¿te gustan los perros?, con una gran sonrisa. Asustado, comencé a caminar más rápido, y vi cómo el hombre entró a un callejón. Unos segundos después, salió el perro, pero esta vez era diferente, ya que tenía una gran sonrisa y unos ojos que solo puedo describir como maliciosos. Empecé a correr y escuchaba los ruidos de las garras chocando con el suelo, y unos ladridos demasiado gruesos, casi demoníacos. Corrí y corrí hasta que crucé una calle en la que por el miedo casi me atropellan, pero logré esquivar el coche. Detrás de mí, escuché el ruido de un golpe, seguido del llanto del perro. Después de escuchar el llanto del perro, decidí voltear a verlo, pero este ya no estaba. Poco después, llegué a mi casa, pero desde entonces no confío en ningún perro callejero que veo. Esta fue mi historia. Yo pienso que fue un nahual, porque no le veo otra explicación. Espero les guste. Saludos. Esta fue la historia de Víctor, el cual piensa que vio un nahual. Pero ustedes díganme, ¿qué opinan? Déjenoslo saber en la caja de comentarios. El siguiente relato se titula La aterradora historia de José. Buenas noches. Hoy les vengo a contar esta aterradora experiencia que viví cuando era joven y estamos hablando más o menos por el año 2000. En aquella época yo tenía 15 años y aún vivía con mis padres y con mis hermanos. Nosotros siempre fuimos muy humildes y vivíamos en condiciones no muy agradables. Nuestra casa solo contaba con 3 cuartos
y por eso tenía que dormir en la misma habitación que mis hermanos, ya que mis papás tenían su propia habitación, y el cuarto que restaba lo tomábamos como cocina. Y recuerdo que desde pequeño en esa casa siempre sucedieron cosas paranormales muy fuertes, pero conforme fui creciendo, las cosas se intensificaron. Lo más fuerte que viví ahí fue desde los 15 años. Por las noches, mientras todos dormíamos, yo me despertaba en medio de la madrugada y claramente podía ver a alguien parado justo enfrente de mi cama. Esas veces que logré ver a esa cosa, siempre se quedaba mirándome fijamente y claramente podía escuchar cómo se burlaba de mí, pero todo empeoró con el paso del tiempo. Una noche sentí claramente cómo algo me tomó por los pies. Estaba profundamente dormido, pero logré sentirlo, y cuando sentí sus garras, me levanté de inmediato, pero esta cosa comenzó a jalarme para lograr bajarme de la cama. Yo como pude, intentaba agarrarme de la cabecera de la cama, aunque de nada sirvió, porque sí logró arrastrarme hasta la cocina. Sentí cómo toda mi espalda me ardía cuando él me arrastraba por el piso, pero cuando ya estábamos en la cocina, no sé por qué, pero me ganó el sueño y no pude moverme más. Simplemente me quedé completamente dormido. Esa misma noche desperté a las 4 de la madrugada y efectivamente desperté en la cocina. La casa estaba completamente oscura. Recuerdo que simplemente me puse a llorar y como pude me regresé a mi habitación. Al día siguiente, mientras desayunábamos, mi hermanito menor le dijo a mi mamá que ayer yo me estaba moviendo como loco y que claramente él pudo ver cómo alguien me tomaba de los pies. Mi reacción al escuchar eso fue de terror, porque ahí me di cuenta de que no había sido un sueño. No sé por qué, esta cosa solo me molestaba a mí. Muchas noches despertaba en medio de la madrugada, en diferentes partes de la casa, y casi la mayoría de las veces podía sentir cómo esta entidad me arrastraba, y otras veces no, simplemente amanecía en el suelo. Hasta el día de hoy, pienso que eso quizá era un demonio, pero no lo puedo asegurar. Actualmente, cuando voy de visita con mis padres, aún recuerdo eso y me dan muchos escalofríos. Esta fue mi historia, espero que les guste, y si a alguien más le ha pasado y me puede decir qué era esa entidad, les agradecería mucho. Les mando saludos. Bueno, no hay ninguna gasolinera por esa carretera, amigo. La que mencionas explotó hace años. Nada quedó, ni siquiera las bombas. El siguiente relato se llama La carretera Sayulita. Aquella noche estaba envuelto en una oscuridad casi tangible. Las únicas luces que rompían la inmensidad eran las de mi coche, y eventualmente una tenue iluminación a lo lejos. Una gasolinera solitaria. El reloj marcaba la medianoche, y mi tanque de gasolina peligrosamente se acercaba a la E. Al acercarme, algo no se sentía bien. La gasolinera parecía antigua. Sus luces parpadeaban como si lucharan por mantenerse encendidas. El letrero colgaba desgastado y crujía con cada ráfaga de viento. Decidí ignorar la sensación de inquietud que arrastraba por mi columna. No hay nadie más aquí, pensé mientras miraba alrededor. La noche era silenciosa, excepto por el zumbido ocasional de los letreros luminosos. Salí del coche y me dirigí a la tienda para pagar primero. Al abrir la puerta, el timbre anunció mi entrada con un sonido demasiado agudo y prolongado. Detrás del mostrador, dos figuras me observaban fijamente, sus rostros inexpresivos, y sus ojos, aunque me miraban, parecían no verme realmente. Intenté hablar, pero las palabras se perdieron en mi garganta. El aire estaba impregnado de un olor a combustible y algo más, algo dulzón pero desagradable. Uno de ellos se movía hacia la antigua caja registradora. Sus movimientos eran rígidos, casi mecánicos. No hubo palabras, solo un total silencio que se extendió como una manta espesa entre nosotros. Pagué y volví a mi coche con pasos rápidos, echando miradas nerviosas sobre mi hombro. Algo, en su forma de ser, me hizo querer salir de ahí lo más rápido posible. Despaché el combustible y mientras lo hacía, sentí sus ojos sobre mí, inmóviles e intensos. Una vez de vuelta a la carretera, mi corazón todavía latía con fuerza. No paré hasta llegar a Sayulita, donde pude encontrar algo de refugio en el bullicio de la pequeña ciudad turística. Al día siguiente, cuando mencioné la experiencia a un lugareño, buscando alguna lógica, su rostro palideció.
No hay ninguna gasolinera por esa carretera, amigo. La que mencionas explotó hace años. Nada quedó, ni siquiera las bombas. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. ¿Qué fue lo que vi? ¿A quiénes pagué? No tenía respuestas, solo el recuerdo de una noche que hasta hoy me persigue en mis sueños. Esta es mi historia y me persigue hasta el día de hoy. Espero que les haya gustado y saludos desde Sayulita. Este fue nuestro primer relato. El segundo relato se titula Una casa abandonada. Hola familia, les comparto mi historia que titulo Una casa abandonada. Hace algunos años, cuando era adolescente, mis amigos y yo decidimos explorar una antigua casa abandonada en las afueras de nuestro pueblo. La casa tenía una reputación espeluznante y se decía que estaba encantada por los espíritus de antiguos residentes. Con linternas en mano, nos adentramos en la casa en medio de la noche. A medida que avanzábamos por los oscuros pasillos, el aire se volvía cada vez más denso y pesado. Puertas que crujían, sombras que se movían y extraños susurros llenaban el lugar. De repente, escuchamos un ruido fuerte proveniente del piso de arriba. Subimos las escaleras con cautela y nos encontramos frente a una puerta entreabierta. Con el corazón acelerado, empujamos la puerta y entramos a una habitación cubierta de polvo. En el centro de la habitación, vimos una vieja caja musical. La música comenzó a sonar por sí sola, llenando el aire con una melodía inquietante. Nos quedamos paralizados mientras la caja de música se abría lentamente, revelando una figura. Era un ente que emergía de ella. Esta entidad paranormal, de aspecto fantasmal, comenzó a flotar hacia nosotros, emitiendo un escalofriante susurro. «Fuera de aquí», dijo mientras más avanzaba. Corrimos hacia la parte de abajo en donde se encontraba la salida, pero la puerta se cerró de golpe frente a nosotros. Estábamos atrapados. El ente de aquella casa se acercaba cada vez más, con sus ojos brillando con una mirada amenazadora y muy aterradora. Desesperados, buscamos una salida alternativa y encontramos una ventana rota en el sótano. Salimos hacia la libertad, sintiendo el alivio de escapar de aquel lugar maldito. A medida que nos alejábamos, miramos hacia atrás y vimos la figura de aquel espectro en la ventana, observándonos, con una sonrisa siniestra. Desde ese día, nunca volvimos a entrar en aquella casa abandonada, y esa experiencia nos dejó marcados de por vida. Nos hizo creer en la existencia de lo paranormal. Fue una noche que nunca olvidaré y que me enseñó a tener cuidado con lo desconocido. Esta fue mi historia de una casa abandonada. Y su cuchillo rasgando, una vez, 2 veces, la sangre brotaba de los cuellos. Fantasmas, por Gabriel Pombo. Las había matado, ya no estaban más en este mundo. Eran fantasmas que de la nada, sin previo aviso, se le presentaban. A veces, creía verlas mientras daba su matinal paseo por los jardines y calles de Londres, con el Big Ben y el Palacio de Buckingham de fondo. Y también se le aparecían, en atardeceres gélidos, con el viento levantando las hojas que el otoño desprendía de los árboles, mientras caminaba absorto portando su largo sobre todo, su chistera y su bastón preferido. Creía que ellas lo espiaban. Habían transcurrido varios otoños ya desde aquello. Ahora, el demonio que entonces lo poseía le había dejado en paz, y él había vuelto a ser el noble caballero de siempre, el buen padre de familia, el médico, vecino y amigo respetado. ¿Por qué volvían? Él nunca las había odiado, no les deseaba mal alguno. En realidad, le resultaban indiferentes. Solo eran prostitutas que vendían su cuerpo por 4 peniques. No eran más que pobres desdichadas, como las llamaban los dignos ciudadanos de la Inglaterra victoriana. Nunca había querido sus servicios en verdad. Cuando ellas lo conducían a los oscuros callejones, creyendo que era un cliente, él no las deseaba. Solo sus gargantas lo atraían, le producían esa sensación extraña, esa urgencia, un descuido y su cuchillo rasgando. Una vez, 2 veces, la sangre brotaba de los cuellos, unos cortes rápidos sin darles tiempo de gritar. Se desplomaban en el suelo adoquinado. Luego, él abría su maletín de cuero y sacaba el bisturí, el escalpelo y los demás instrumentos de su profesión médica
idóneos para practicar la disección. Debía actuar a toda prisa, necesitaba sus vísceras, su padre infernal se lo exigía. Solo si recibía esas ofrendas, las voces dentro de su cabeza se callarían, dejaban de acosarlo. Pero ahora, tras haber pasado ya varios otoños, cuando por fin el maligno lo había abandonado, aparecieron ellas. Veía sus figuras espectrales por todos lados. Las mujeres, que solo conoció durante unos minutos, llegaban para hacerle compañía. Estaban en el aire, sus imágenes flotaban y eran gigantescas. No lo miraban, le ocultaban su rostro, pero él sentía su reproche y ya no podía soportarlo. Por primera vez, asumía la enormidad de sus crímenes y le agobiaba la culpa. Esos fantasmas lo asediaban, y ahora sí, lo miraban con ojos muy abiertos, desorbitados, con terror, los mismos ojos llenos de espanto que veía cuando les cercenaba el cuello y la sangre empezaba a fluir. Finalmente lo comprendió, debía ir hacia el río, debía entrar en las frías aguas del Támesis y dejarse morir ahí. Debía estar con ellas para siempre. Pero mi abuelita se quedó muy seria y me dijo: «No te burles, tu tía falleció hace más de un mes». El siguiente relato se titula Los rezos. Tenía una tía que era sumamente religiosa. Cada noche, en su hogar, se entregaba a la oración antes de dormir. A veces resultaba inquietante observarla, ya que se arrodillaba y comenzaba a rezar en voz baja con la luz apagada. Con el paso de los años, mi tía enfermó de una extraña dolencia. Optó por mudarse con mi abuela, quien cuidaría de ella, pues nunca tuvo familia propia. En unas vacaciones escolares de mis hijos, decidí llevar a toda mi familia a la casa de mi abuela, ubicada a las afueras de la ciudad. Tengo 2 hijos, y cuando llegamos, compartimos momentos con su abuela, cenamos y luego nos asignó una habitación en su hogar. Al oscurecer, fuimos a tomar leche y café. Mis hijos me comentaron que en la habitación contigua a la nuestra había una persona muy enferma, que tosía mucho y rezaba. En voz baja les dije que era mi tía, que estaba enferma, y les pedí que no hicieran ruido. Pasó un tiempo y nos retiramos a descansar. Cerca de la medianoche, comencé a escuchar los rezos y la tos de mi tía. Salí de mi dormitorio, toqué la puerta de su habitación, y al hacerlo, ésta se abrió de par en par. La oscuridad era total. Ingresé pidiendo permiso a mi tía. Solo escuché su tos, no podía ver nada. Le propuse encender la luz, pero me pidió que no lo hiciera. Solo le pregunté si estaba bien o si necesitaba ayuda. Con una voz ronca y tosiendo respondió: «Estoy bien». Salí despacio, cerré la puerta y me acosté. Esa noche no pude conciliar el sueño, pero dejaron de escucharse la tos y los rezos de mi tía. Al día siguiente, le comenté a mi abuelita sobre la tos persistente de mi tía durante toda la noche, pero mi abuelita se quedó muy seria y me dijo: «No te burles, tu tía falleció hace más de un mes». Me quedé helado, y solo pude disculparme sin saber que había fallecido. Ella me relató el sufrimiento al ver a su hija perder la vida cada día, y lo cruel que fue su existencia en los últimos momentos. Yo no le conté nada a mis hijos, pero cada noche que pasamos ahí, se escuchaban los susurros de los rezos de mi tía a través de la pared. Una noche, entré a su habitación, y al encender la luz, todo quedó en silencio de inmediato. Espero les guste mi historia, es 100% real. Les mando saludos y bendiciones. Y bien, familia, ¿qué les ha parecido este relato? Me gustaría saber su opinión en la caja de comentarios. La siguiente leyenda urbana se titula Testimonio de un oficial romano. En mi distrito, un individuo extravagante ejercía una extraña atracción sobre la gente crédula de los pueblos cercanos, autodenominándose Dios. Inicialmente no le concedimos mucha importancia, hasta que los sacerdotes locales nos alertaron sobre la formación de una secta en torno a su figura. Presentamos una queja ante el gobierno, que tras una exhaustiva investigación de sus agentes y la obtención de confesiones de un arrepentido del culto, determinó que constituía una amenaza para la integridad de la religión. Con la colaboración de un infiltrado, logramos capturarlo,
y después de un breve juicio fue declarado culpable de sedición y numerosas violaciones de la ley. Fuimos muchos los que presenciamos su cuerpo inerte y sin vida. Despreocupados, cada uno retomó su vida como si nada hubiera sucedido en aquella apartada comarca del desierto. La sorpresa fue desgarradora cuando el sepultero del cementerio local, con voz temblorosa, nos informó que la tumba del líder de la secta estaba completamente vacía, y dejando un rastro de huellas humanas que se dirigían hacia la puerta de salida, perdiéndose entre la calle. Un episodio de histeria colectiva se desató cuando muchos afirmaron haberlo visto en sus sueños o como presencias obscuras en sus momentos más íntimos. Nuestro informante dentro del culto tomó la trágica decisión de ahorcarse poco tiempo después. A medida que avanzaba el tiempo, cada vez más personas se autoproclamaban como sucesoras de ese extraño profeta y su maldito culto pagano. En lo personal, me debato entre la incredulidad y la incertidumbre. Espero fervientemente que este aterrador incidente llegue a su fin pronto, por el bien de la nación. Y bueno, familia, ¿qué les han parecido estos relatos? ¿Qué piensan de esta leyenda urbana de la antigüedad de la época de los romanos? ¿Y qué les ha parecido la primera historia de una persona que asegura haber visto a su tía después de fallecida? Me gustaría saber su opinión en los comentarios. No olviden darle like, compartirlo y suscribirse si les gusta este tipo de contenido. Les mando un abrazo y disfruten de sus pesadillas.